Terminando con la última de las charlas, en este caso sobre indicaciones técnicas y complicaciones de punción ecoguiada, específicamente sobre patología bilipancreática y refiriéndonos también un poco sobre adenopatías. Como venimos hablando en charlas anteriores, la econdoscopía es una herramienta muy versátil, principalmente en el tubo digestivo, por sus múltiples usos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y la posibilidad de adquirir tejido utilizando el Doppler en lesiones chicas y rodeadas por vasos que no son accesibles para la punción percutánea. Como regla general, cualquier lesión o órgano en contacto con el tubo digestivo cercano al traductor del eco se puede punzar. Estos son los temas que voy a ir desarrollando y probablemente en alguno me extienda un poco más. En la preparación del paciente no difiere de una endoscopia alta convencional. Habitualmente con un interrogatorio dirigido vamos a prestar atención en si el paciente toma aspirina, en este caso no es necesario suspenderlo, pero si toma algún otro antiagregante, como por ejemplo el clopidogrel, o toma algún anticoagulante, hay que estratificar el riesgo individual. Eso eventualmente nosotros lo que hacemos es derivarlo al especialista, por ejemplo el hematólogo o al cardiólogo, para un mejor manejo. Y la profilaxis de antibióticas, solo tener en cuenta que las lesiones sólidas no está indicada dar antibióticos, pero sí en los quistes, que vamos a ir viendo más adelante para evitar complicaciones. Damos ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 3 a 5 días y en lo posible drenar o tratar de vaciar todo el quiste. Esto lo vieron muy bien en una de las primeras charlas, pero repasando, para la punción utilizamos siempre un endoscopio lineal que otorga una visión de 180 grados, pudiendo ver directamente la aguja hacia el objetivo en forma directa y con la utilización del Doppler para evitar los vasos. Como vemos en la foto, la aguja se compone de un mango móvil, el cual le damos profundidad a la aguja hasta 8 o 10 centímetros, una vaina, por la cual se encuentra la aguja dentro con su ajustador, para evitar abrir la aguja dentro del canal del endoscopio, y la punta de la aguja que puede tener distintos tipos de configuración. En las de aspiración suelen ser con un bisel de 19, 25, 19, 22 o 25 gauge, y las de biopsia también de 19, 22 o 25 o de 20, la cual puede ser de bisel inverso, y además existen dos tipos, las tipo Francine o fork tip, que en castellano significa tenedor, como vamos a ver más adelante. Las agujas de aspiración principalmente se utilizan para la citología y la aspiración del líquido, los quistes, mientras que la de biopsia las preferimos cuando necesitamos arquitectura, histología e inmunohistoquímica, como también vamos a ver más adelante. Las agujas de biopsia, también llamadas core o núcleo, nos permiten tener una muestra con más histoarquitectura que las agujas de aspiración, ya que en las agujas de aspiración se van a alterar por el aspirado, por el mecanismo del aspirado. Las puntas pueden ser de tipo Francine, como vemos a la izquierda, o fork tip, como vemos a la derecha en la foto. Y en un trabajo reciente randomizado se vio que no hay diferencias en cuanto a las lesiones sólidas y quísticas en los dos tipos de aguja, evaluando como objetivo principal la precisión diagnóstica. El diagnóstico histológico es razonable en todos los casos en los que sea necesario el diagnóstico de un tipo específico de neoplasia o en enfermedades benignas. Los linfomas, los tumores mesenquimales gastrointestinales como los GIST, las neoplasias pancreáticas raras y los adenocarcinomas bien diferenciados, así como algunas enfermedades benignas como la pancreatitis autoinmune, son difíciles de diagnosticar únicamente con la citología. En el caso de metástasis de los ganglios linfáticos de una lesión primaria desconocida, puede ser crucial el diagnóstico maligno mediante la inmunohistoquímica o perfiles de expresión genética. Las técnicas de punción habitualmente son iguales en los dos tipos de agujas. Vamos a hablar del estándar. El estándar se usa una jeringa con vacío, sin el estilete, punzando la lesión sin aguja, sin agregar
agua dentro de la luz de la aguja. El método pull es retirando el estilete muy despacio generando una leve presión negativa, evitando la aspiración forzada para las lesiones hipervasculares sobre todo, en la cual hay mayor contaminante con sangre, y el método húmedo es el cual se coloca solución fisiológica dentro de la luz de la aguja, creando una presión hidrostática, en teoría pudiendo ser más efectiva. Además, dentro de la lesión se puede realizar el fanning o la técnica del abanico, moviendo la púa del endoscopio de los mandos para adquirir más representación de los distintos lugares de la lesión. El roce o la evaluación rápida in situ por un patólogo, el principal objetivo es proporcionar una retroalimentación inmediata con el endoscopista sobre la calidad y la adecuación de los aspirados. Un patólogo entrenado, habitualmente en menos de 5 minutos, nos puede dar una evaluación rápida y un diagnóstico preliminar. Estos diagnósticos preliminares, por lo menos en 3 estudios grandes, alrededor de un 5 a un 11% de los casos en general se diferenciaron de los diagnósticos definitivos, o sea que es muy confiable, y dependiendo del diagnóstico preliminar, también es posible destinar el material para estudios auxiliares como el cultivo microbiológico, la citometría de flujo, si se piensa, por ejemplo, un linfoma, técnicas de bloqueo celular, inmunohistoquímica y estudios moleculares si fuera necesario. Principalmente lo que hace es evitar los múltiples pases, y la limitante obviamente es la disponibilidad, no está en todos los lugares, y el alto costo. Este es un trabajo que publicamos sobre el rendimiento diagnóstico y la calidad de las muestras en 2 técnicas de punción, el pull y el wet, en masas sólidas del páncreas. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, de doble ciego, incluimos 41 pacientes. Pudimos ver que no hay diferencias significativas en el rendimiento diagnóstico ni en la calidad de las muestras, empezando con un método o con el otro, y siempre sugerimos la utilización simultánea y alternada de las técnicas en las punciones de lesiones sólidas. Eh, por ejemplo, si empezamos con la técnica del estilete, el pull, la siguiente punción la hacemos el método húmedo o al revés. Y resumiendo sobre las técnicas actuales, como hablábamos anteriormente, por ejemplo con las agujas de aspiración, las FNA, a mayor cantidad de pases y combinando distintas técnicas como la estándar de succión al vacío, la capilaridad, el método húmedo y la técnica del abanico, vamos a lograr un rendimiento diagnóstico similar a la punción con agujas de biopsia, en las cuales solo se vio hasta el momento que disminuye el número de pases, pero en rendimiento diagnóstico en cáncer de páncreas no hay diferencias significativas con las agujas de aspiración, y ni con el patólogo in situ, que como vimos anteriormente solo nos puede dar un diagnóstico preliminar y eh, un número de pases mucho menor, que habitualmente en las lesiones de páncreas se recomienda como protocolo el 7 punciones. Este video es para mostrar una lesión sólida, como se hace una punción de una lesión sólida, que en este caso se vio que era un tumor neuroendocrino. Lo que estamos viendo es el lóbulo hepático izquierdo, la vena porta. Habitualmente la vena porta y sus ramas se suelen ver con una pared más hiperecogénica que las venas suprahepáticas. Ahí se ve la aorta con el tronco celíaco, un nódulo pancreático, el nódulo mide aproximadamente 10 milímetros. Seguimos viendo, completando el estudio, el cuerpo del páncreas. Ahí se ve el riñón con la glándula suprarrenal que tiene forma de gaviota, y el vaso. Con esos reparos podemos decir que vimos completamente la cola del páncreas.
la vena porta y esplénica con el confluente. Seguimos el colédoco, el cual tiene un diámetro de 3 milímetros aproximadamente, y la vesícula. Es importante recalcar que, cualquiera sea el caso, es importante completar la econdoscopía viendo todo lo que podemos ver en la econdoscopía. En este caso acá el nódulo tiene esa característica típica de ser una lesión hipocogénica con un halo. Vemos que la lesión no es de gran tamaño, mide unos 10 milímetros, pero se puede hacer la punción sin problemas. En este otro caso vemos una lesión anecogénica tabicada, en la cual impresiona en alguna parte de la pared verse un poco más engrosada, mide menos de 30 milímetros, y se puede ver en esta foto la comunicación con el conducto pancreático. Por lo tanto podemos decir que es un IPNM tipo 2. En este caso se va a punzar con una aguja de 22, se va a aspirar la totalidad del quiste y luego se va a proceder a punzar las paredes del quiste para obtener material citológico. En la charla de indicaciones de condoscopía lo mencionamos, pero lo vamos a refrescar nuevamente. En tumores de páncreas vamos a punzar lesiones no resecables o borderline, que van a requerir no adjuvancia, o cuando hay metástasis a distancia, cuando el paciente tiene un riesgo quirúrgico elevado, cuando hay duda diagnóstica, por ejemplo el linfoma, metástasis, más comúnmente de mama, de riñón o melanoma, tumores neuroendocrinos, pancreatitis crónica focal o más inflamatoria, cuando queremos confirmar metástasis ganglionares o hepáticas, y el diagnóstico de carcinomatosis peritoneal. Como dijimos, los trabajos habitualmente hablan de un mínimo de 7 pases para tener un buen rédito diagnóstico si no se cuenta con un patólogo en sala. En este metaanálisis podemos ver la buena sensibilidad y especificidad que tiene para el diagnóstico de cáncer de páncreas, con una tasa de complicaciones menor al 2%. Para reforzar un poco los conceptos de la primera charla de indicaciones, la condoscopía, además de utilizarla como un reaseguro del T y del N en pacientes resecables, sirve para obtener histología en casos de que se requiera confirmación en pacientes irresecables y borderline, para comenzar el tratamiento oncológico y cuando la sospecha clínica es alta de una neoplasia sin una masa visible en una tomografía. En este otro metaanálisis, la sensibilidad y especificidad para diagnosticar el tumor neuroendocrino es muy alta, tanto para los no funcionantes como los funcionantes. Como vimos anteriormente, suelen ser lesiones hipo o isoecogénicas con un halo periférico más hipocogénico. En este caso, en la foto, se agregan zonas anecogénicas que le da un componente quístico, y en muchos casos se obliga a descartar otro tipo de neoplasias como los tumores de mama, riñón y melanoma, como ya mencionamos. La condoscopía en la estadificación del N es muy importante en los tumores gastrointestinales y pulmonares, o cuando sospechamos linfoma. En este caso sospechamos linfoma, la citología puede ser útil para diagnosticar el linfoma de Hodgkin de células grandes, pero es más limitada en las lesiones de bajo grado. De ser posible en estos casos, se prefiere las agujas de biopsia para tener histopatología. Tiene una precisión diagnóstica sin punción de un 75%, solo con la morfología, y con punción hasta un 99%. El número de pases mínimos son 3, según los protocolos. Para evaluar los ganglios se pueden utilizar una escala en la cual se da una puntuación del 1 al 5 en cuanto al contorno. Cuanto más redondo, más maligno. En la ecogenicidad, cuanto más hipoecoico,
es más maligno, y en la homogeneidad los ganglios normales suelen ser más heterogéneos, así que cuanto más homogéneo es más maligno. Y también se puede utilizar la elastografía para poder detectar las zonas más duras, en este caso azul, que podría corresponder a una infiltración metastásica. En los ganglios linfáticos, habitualmente la infiltración metastásica comienza selectivamente en el seno subcapsular y solo más tarde se ocupa todo el parénquima. Acá en esta foto, en una microscopía, podemos ver el número 1 a la izquierda, se ve necrosis, el número 2 se ve la histoarquitectura normal, en el 3 a la derecha se ve contaminación hemática, y el 4, ese óvalo que se ve finamente, es una metástasis o una celularidad atípica. Algunos conceptos sobre pancreatitis autoinmune que me parece importante recalcar es habitualmente el 2% de las pancreatitis crónicas se suele presentar como una ictericia indolora o una masa pancreática indistinguible de un tumor de páncreas. La imagen es, hay una imagen muy característica que es el páncreas en salchicha, que es en realidad el agrandamiento difuso de la glándula con un halo, que se puede ver en la tomografía, o como una masa. Hay dos tipos, el tipo 1 que es el más común y es el relacionado al IgG4, y el tipo 2 que es más raro, que se suelen ver en, en más jóvenes y en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. El tipo 1 habitualmente la respuesta a los esteroides es buena, también en el tipo 2, pero en el tipo 1 suele haber más recaídas. Y en el tipo 1, como es una enfermedad sistémica, habitualmente se afectan otros órganos. La colitis esclerosante relacionada a IgG4 es una de las manifestaciones extrapancreáticas más comunes en el tipo 1 y está presente en más del 70% de los pacientes y raramente ocurre en ausencia de pancreatitis. Dijimos que en la pancreatitis autoinmune la relacionada a IgG4 es la más frecuente y para esto se hicieron algunos criterios diagnósticos que, si bien no siempre están todos presentes, ayuda en conjunto a hacer el diagnóstico. Los más comunes son los criterios ISORT, que es de la Clínica Mayo, pero también está la sociedad japonesa y la coreana, que tienen sus criterios aparte, pero son similares. En cuanto a lo histológico, tenemos el infiltrado linfoplasmocitario periductal, la flebitis obliterativa y la fibrosis estoriforme o las abundantes más de 10 células IgG4 positivas. La imagen del páncreas, como dijimos, el agrandamiento típico de la glándula, un conducto pancreático irregular y atenuado, u otros tipos de lesiones que puede ser la masa pancreática, la estenosis ductal, la atrofia pancreática y calcificaciones propias de una pancreatitis crónica. Los criterios serológicos es el IgG4 elevado. Otro órgano involucrado es muy común la estenosis biliar, como dijimos, la afectación de las glándulas parótida y lagrimal, que puede ser hasta un 40% pueden estar afectadas, o la fibrosis retroperitoneal. Y la respuesta al tratamiento es buena, habitualmente con corticoides. Puede haber una resolución o una marcada mejoría del tratamiento con corticoides. Eso es un criterio también diagnóstico, terapéutico. Y se diagnostica o vamos a diagnosticar una pancreatitis autoinmune cuando tenemos el criterio histológico, el criterio imaginológico más el serológico, o tengamos una clínica fuerte sospechosa de pancreatitis autoinmune como criterio serológico o de otro órgano involucrado, más el criterio de respuesta al tratamiento. El objetivo principal en la punción en pacientes que tienen una pancreatitis autoinmune es descartar una neoplasia en los casos que se observe una masa, por ejemplo una tomografía, para evitar innecesariamente enviar al paciente a una cirugía. La histología, como mostramos recién, es un criterio suficiente para el diagnóstico, pero no es el único y a veces es muy difícil, ya que, como vemos,
Tanto la sensibilidad y la precisión diagnóstica pueden no ser tan altas si usamos más que nada también agujas de aspiración. Por lo tanto, es imperativo tener presente los otros criterios para poder hacer un mejor diagnóstico. La endoscopía con punción es un método muy seguro. La tasa de complicaciones ronda alrededor de un 2%, en los cuales la pancreatitis quizá es una de las más frecuentes, más que nada cuando se atraviesa tejido pancreático sano, por ejemplo en los tumores en proceso uncinado, en el cual a veces hay que atravesar un páncreas, parénquima pancreático normal. La infección, la hemorragia intraquística o el dolor abdominal que es transitorio, también son otras complicaciones. Y para reducir el riesgo de la infección cuando aspiramos quistes para mandar a analizar, se recomienda hacer una sola punción. Se, se aspira todo el quiste y eventualmente si se quiere enviar a citología se puede en el mismo, una vez que se aspira todo el quiste, se realizan eh, unas punciones de la pared del quiste. Se da profilaxis con ciprofloxacina de 3 a 5 días y se debería drenar completamente todo el contenido del quiste. Como todo método no es 100% eficaz y tiene limitaciones, en el caso de la punción eh, tenemos a veces difícil acceso a la lesión por una mala ventana, porque está rodeada de vasos y la lesión es chica. Eh, por estenosis pilórica no podemos pasar el píloro y la lesión está en la cabeza, en el proceso uncinado. Cuando la muestra es poco idónea, no tenemos patólogo y hay mucho contaminante con sangre y células epiteliales benignas. Cuando hay células bien diferenciadas o fibrosis es difícil de evaluar con citología porque las lesiones son muy duras, habitualmente no tenemos tanto material. Y la pérdida de arquitectura, como dijimos, y la escasa muestra, a veces es difícil de evaluar tumores, por ejemplo, los tumores estromales o los GIST. Y para terminar, la econdoscopía con punción es el método de elección para el diagnóstico histológico de patologías pancreáticas, tanto benignas como malignas, y adenopatías, ya sea por metástasis o sospecha de linfomas. Tiene un buen perfil de seguridad con una baja tasa de complicaciones y es un método principalmente indoloro, el cual el paciente se va a ir el mismo día caminando y puede a la hora comer algo sin ningún problema. En tumores pancreáticos no hay diferencias en cuanto al rédito diagnóstico en las agujas de, de punción, aspiración y las de biopsia. Y quizá es una herramienta eh, costo efectiva porque habitualmente en un procedimiento se puede hacer diagnóstico, se puede hacer estadificación, se puede punzar para diagnóstico histológico y eventualmente si vemos por ejemplo que el paciente tiene un tumor de páncreas resecable, se puede hacer un drenaje de la vía biliar. Eso, si bien todavía está, hay muchos trabajos que hablan sobre el drenaje biliar por econdoscopía versus la CEPRE, se podría plantear que en algunos casos puede ser costo efectivo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención y recuerden que está el foro para cualquier duda o inquietud que tengan o preguntas. También dejo los mails donde se pueden comunicar. Muchas gracias.